Bienvenidos a Iglesia Vida, mi nombre es Juan Manuel y estas son las noticias de la semana. Todos los sábados tenemos la oración, donde pedimos por nuestra ciudad, estado y país. Te invitamos a que seas parte de manera presencial de 7 a 8 de la mañana. En caso de que no puedas asistir de manera presencial, puedes vernos a través de Facebook o sintonizarnos por la radio en la estación 104.5 de FM. Se han terminado las vacaciones, pero la mejor música sigue sonando por Vive Radio en la 104.5 de FM. Es por eso que debes sintonizarnos todos los días. En pantalla estarán apareciendo algunos programas para ti. En Iglesia Vida amamos los domingos y hacemos una gran fiesta. Y es por eso que no debes de perderte cualquiera de nuestras dos reuniones, ya sea a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía. Pero recuerda, no vengas solo. Aviso importante. Si tienes a un hombre cerca, dale un codazo. El viernes 19 de abril tendremos nuestra noche de gladiadores. ¡Woo! Así es que, si eres hombre desde adolescente a adulto mayor, aparta la fecha. Tendremos a un invitado especial como conferencista, así que no te lo puedes perder. Un papel importante en la iglesia es ser los pies y las manos de Jesús. Es por eso que te presento Amor para Llevar. Montamos un restaurante de excelencia donde regalamos platillos de calidad en el hospital. Puedes ser parte de este equipo siendo voluntario o donador. Esta actividad será el sábado 20 de abril. Para más información y ser parte de este hermoso equipo, puedes comunicarte con Juan Luis Lira. ¡Silencio! ¿Escuchas eso? Sí, así suena la aventura. Y es que tenemos una gran sorpresa para Vida Kids. Si tú eres padre de familia, prepárate tú y tus hijos. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como @VidaKids. Familia, estas han sido las noticias de la semana. Para más información, escanea el código QR que se presenta en pantalla. O bien, envíanos un mensaje por WhatsApp y con gusto te responderemos. Ahora ha llegado el momento de escuchar un mensaje relevante para nuestras vidas. Así es que te invito a que pongas en silencio tu teléfono, dispongas tu corazón y recibas con un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Me da mucho gusto que estén bien. ¿Hay alguna persona que venga hoy por primera vez? Aquí. Bienvenidos. No quiero incomodarles, solamente decirles que nos da mucho gusto que están aquí. Darles la bienvenida también quiero a los que están aquí todos de manera presencial en nuestra iglesia, aquellos que nos sintonizan por la mejor frecuencia de radio 104.5 y los que nos escuchan por redes sociales. El día de hoy la plática la titulé Un corazón imparable e indetenible. Les voy a explicar el contexto. Resulta que en el 2023, antes de terminar el año, como unos 2 o 3 meses, yo dejé de hablar las buenas noticias del evangelio a las personas. O sea, más o menos 2 o 3 meses. Y yo según pues todo muy bien, pero estaba muy enfocada en mí misma, el viaje que queríamos hacer mi esposo y yo con nuestro hijo, en mis necesidades, en andar ahí de emprendedora, vendiendo malteadas, vendiendo de todo. No vendía a mi marido porque de plano me decía que eso no estaba sujeto a discusión. Y la verdad que Dios me dio tanta gracia que convencí a la gente para que me vendiera, ¿no? Para que me compraran. Pero resulta que viene enero y luego empiezan las prédicas del pastor de cosas en que hemos perdido la esperanza. Y ahí Dios me habló muy fuerte. Dios me mostró que yo había perdido la esperanza de compartir el evangelio a las personas, no solo en mi trabajo, sino todo alrededor de acá, lugar donde yo iba. Cuando Dios me decía eso, dije yo, es cierto. Y me decía, has dejado de ver la eternidad por estar pensando solamente en ti. Te has vuelto dura, te has vuelto egoísta, te has vuelto insensible. Y la verdad dije, sí es cierto. Creo que nada más estaba afanada en mis cosas en lugar de estar viendo lo que realmente tengo que hacer en Dios, que es compartir la palabra. De ahí Dios empieza obviamente a hablar a mi corazón y me empieza a decir, ¿cuál fue tu motivación para entrar aquí al trabajo? O sea, yo trabajo en el Tribunal de Justicia Estatal y me dice, ¿cuál fue tu motivación? Y
algo Dios me mostró ahí que había olvidado. Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Dios, no quiero un puesto. Yo decía, Dios, yo quiero que si tú quieres que yo esté en este lugar, no va a haber una sola persona en el tribunal que yo no voy a dejar de hablarle de ti. ¿Y qué creen? Pues Dios me dio la oportunidad, lo hice un tiempo y dejé de hacerlo. Y me dijo, tienes que volver a la senda. O sea, tienes que volver a mirar con ojos de eternidad y compartir la palabra. Y no solo en tu trabajo, sino en cada lugar. Y dije, ok, está bien. Me decía, no los he movido a tu esposo y a ti de ahí porque tienen mucho que hacer todavía. Y yo dije, ok, muy bien, es una labor titánica, hay un montón de gente. Pero me dijo, te las ingenias para vender todo. Ya vendías pan a tu tío, ya vendías esto, ya vendías lo otro, pues ahora te la vas a ingeniar, pero para compartir de mi palabra. Y dije yo, muy bien, es cierto. Viene el mes de febrero y los pastores de nuestra iglesia nos empiezan a hablar sobre el tema del año, que es más Jesús, más Biblia y más eternidad. Y Dios me decía, aquí está, tienes que caminar sobre eso. Y yo, muy bien, Dios, ya me diste 3 cachetadas, o sea, muy bien, vamos sobre eso. Pero ¿qué creen? A pesar de que ya sabía qué era lo que tenía que hacer, seguía en mis afanes. Ya busqué una página donde empecé, dije, voy a empezar a emprender, y empecé a vender otras bolsas, un montón de cosas, ¿no? Y mi esposo, oye amor, ¿no crees que te estás afanando? ¿No crees que tienes que dejar ya de vender las malteadas? Porque te veo como que estresada, cansada y como que te estás desenfocando de cosas. Pero uno a veces no escucha al marido, ¿no? Y yo, no, estás mal, mira, eso es un peso más, le decía. ¿Y qué creen? Nada más ese peso más me estaba alejando de lo que tenía que hacer en Dios y empezó a traer insatisfacción a mi vida. Viene el mes de marzo y empieza el Congreso de Ruido. Nos lo empiezan a anunciar y yo decía, Dios, yo sé que tú vas a hacer algo grande, pero le decía, ok, sea donde, que tú quieres que yo camine sobre la palabra de este año, pero dime qué tengo que hacer específicamente, o sea, qué tengo que dejar, cómo hacerlo y así. Y ya comenzó el jueves y de una pues me hablan y me dicen, eres una mujer de fe, pero estás muy distraída, estás muy afanada. Y yo, ok, muy bien, tienes que soltar cosas y meterte más con Dios y la palabra. Y yo, ok, está bien. Viene el sábado y el sábado, cuando hay algo que es de Dios, va a ser confirmado. O sea, Dios no te va a decir algo y así lo va a quedar. No, viene una confirmación y me dicen otra vez lo mismo. Oye, me dijo, Dios te ha dado un corazón imparable, indetenible, pero estás distraída. Y después me dijo a mí solo y después nos dijo a mi esposo, son imparables e indetenibles, pero traen tantas cosas en su mente que los está distrayendo a donde Dios los quiere llevar. Y eso hizo mucho ruido en mi mente. Cuando él nos dice eso, entendí, tengo que dejar las ventas de las bolsas y las malteadas y la venta de todo porque me estaba enfocando todas mis energías, todas mis fuerzas y todo en eso, y estaba descuidando lo que tengo que hacer en Dios, que es compartir la palabra, pero también estaba descuidando mi casa. Y por eso yo le puse un corazón imparable e indetenible. Cuando Dios me decía que teníamos mi esposo y yo un corazón imparable e indetenible, yo a los días yo meditaba, estaba como que procesando todo lo del Congreso. Y yo decía, Dios, ¿cómo me dices que soy eso? O sea, que somos eso si me detengo, si la riego, me equivoco, me afano. O sea, digo una cosa y a veces la cambio y así. Pero lo que él me estaba diciendo es que son imparables e indetenibles en mi presencia, no en sus fuerzas. Y yo le decía, cuando me dijeron que iba a compartir, en mi mente estaba de esa palabra, pero también decía, Dios, ¿qué puedo compartirles? Y Dios puso en mi corazón eso, decirles a ustedes, necesitamos ser personas imparables e indetenibles para compartir las buenas nuevas del evangelio de salvación a toda persona a nuestro alrededor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque cuando Dios me decía que teníamos un corazón imparable e indetenible, es porque Él estaba viendo lo que quiere que hagamos. No, aunque en ese momento yo decía, yo no estoy haciendo nada de esto, Dios, y tú me estás diciendo esto, porque Él siempre ve lo mejor y hacia el futuro de nosotros, y hacia allá nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Entonces, cuando estaba con esa palabra, venía a mi mente muchas cosas. Dios me decía, Jesús tiene que ser el ejemplo de todo. Él nunca se detuvo ni siquiera para ir a la cruz del Calvario a morir por la humanidad para traer salvación. Nada lo detuvo, y eso que fue puesto a prueba exigiéndosele que se mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Fue negado, fue tentado, le dijeron que era un loco, le dijeron que era el príncipe de los demonios. O sea, tantas cosas pasó. Inclusive uno de sus discípulos
que fue Pedro, trató de detenerlo para ir a la cruz cuando él les hablaba lo que él tenía que hacer. Acompáñenme a leer Mateo 16, 21, 23. Dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los príncipes, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. La razón por la que Jesús, dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, esto jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cuando le estaba diciendo Pedro: aléjate de mí, Satanás, no le estaba diciendo tú eres Satanás, no, le estaba diciendo eso porque estaba queriéndolo desviar del propósito que tenía Jesús en la tierra y que al final nos convenía a toda la humanidad, inclusive al mismo Pedro. Cuando estaba diciendo eso, él no comprendía el plan divino de Dios. O sea, era necesario que Jesús viniera, que muriera y luego iba a resucitar para traer las buenas nuevas a las personas para que fueran salvas. Y cuando yo estaba pensando en eso dije: bueno, es cierto, o sea, no hubo ni un obstáculo de Jesús. Y Dios me decía: ese es un corazón imparable e indetenible. Nada detuvo a Jesús y nada los tiene que detener a ustedes, por más circunstancias difíciles que pasa. Y dije yo: sí, porque a veces los afanes me estaban deteniendo a mí, mis anhelos, lo que quería, pero eso no es un impedimento. Bueno, y era impedimento en mí obviamente, pero no válido para Dios, porque al final ese momento cuando yo estaba tan afanada no había un completo gozo en mi vida. Solamente cuando cumplimos el propósito de Dios nos va a llevar a esa satisfacción plena en nuestras vidas. Y yo quiero compartirles, puse: así como Jesús tuvo a Pedro para intentar desviarlo del propósito que tenía, se nos presentarán también a nosotros personas o cosas para distraernos del propósito que tenemos de anunciar las buenas nuevas, que es el evangelio de Dios, para que las personas sean sanas, libres y salvas. Y Dios me hacía 3 preguntas en mi mente, o sea, venían, y la primera de ellas, bueno, ¿qué es el evangelio? Y es lo que les voy a compartir, ¿no? La número 1, vamos a responder: ¿qué es el evangelio? Proviene del latín evangelium. Esta es, a su vez, procede de la palabra griega evangelion, que está compuesta de 2 vocablos: ev, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Yo no había visto o no había leído así que dijera el mensaje feliz, pero dije: realmente eso es, estamos dando un mensaje feliz a las personas. La palabra evangelio significa literalmente las buenas nuevas. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo se menciona 93 veces la palabra las buenas nuevas, de lo cual comprenden 27 libros del Nuevo Testamento. Los primeros 4, que son los libros evangélicos, comprende es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no significa que solamente en esos 4 evangelios vamos a encontrar toda la vida de Jesús, su ministerio, lo que él hizo y su propósito, sino que está escrito en toda la Biblia. Por eso nosotros tenemos que leerla. Pero en contexto, o el tema central como tal, es que el evangelio son las nuevas noticias de salvación. Es un mensaje de vida que nosotros damos a las personas. Número 2, ¿por qué debemos compartir el evangelio, que son las buenas noticias? La primera es porque Jesús lo hizo. Si algo que me encanta, la verdad, leer en la Biblia es que Dios nunca nos va a pedir algo que su hijo no haya hecho. Siempre nos va a poner el ejemplo. Él predica con el ejemplo, no como yo cuando le digo a Héctor David: oye, haz esto, y no lo hago yo y se lo estoy diciendo que él lo haga. Jesús no es así. O sea, él nos puso el ejemplo. Dice Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos. Cuando leí lunáticos dije: rayos, creo que entro un poco ahí a veces. Y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. 3 aspectos importantes vemos en esta parte. Una, Jesús predicaba, Jesús enseñaba y Jesús sanaba. Cuando Jesús predicaba, él a todas las personas les hablaba de Dios. Todo aquel que quisiera oír, les hablaba del mensaje de salvación, que el reino de los cielos ya estaba ahí, pues que venía un mensaje. Les enseñaba, les compartía las palabras, y el mensaje lo hacía claro para que las personas pudieran comprenderlo.
Él era sensible a las personas, pero también cuando sanaba, autentificaba que lo que predicaba y enseñaba era real, que era el verdadero Hijo de Dios y que había poder en él. Número 2, porque es un mandato, se conoce como la gran comisión. En Mateo 28, 18 y 19 dice: Jesús se acercó a sus discípulos, dice, y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué dice? Vayan y ¿qué? Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si les pasa o han observado que cuando una persona está a punto de morir o de partir, da en sus últimas palabras, siempre dice algo bien importante. Yo me he percatado que cuando alguien está en un momento, o sea, como que crítico o que algo que va a suceder, él empieza ahí a hablar lo que es necesario que las personas sepan. Y Jesús en este tiempo, él ya había muerto pero resucitó, entonces él tenía que volver al Padre y le dice a sus discípulos este mensaje importante: vayan y hagan discípulos. Les estaba diciendo: vayan y por favor hablen del reino de los cielos, pues compartan la palabra de Dios. Debemos compartir la palabra de Dios a todos, no es una opción, es un mandato para todos los que creemos. No debe existir un lugar en la tierra donde el evangelio no sea compartido. Todas las personas necesitan conocer, pero también quiero decirte que Dios quiere usar tu vida para ello. La otra es porque fuimos elegidos por Dios para ser salvos y para compartir a todas las personas. Dios te escogió. Cada una de las personas que estamos aquí somos escogidas para ello. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14 dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerles a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén en los primeros en experimentar la salvación. ¿Qué dice? Dios los eligió. Una salvación que viene mediante el Espíritu, quien los hizo santos por creer la verdad. Él los llamó a la salvación. ¿A dónde nos llamó? A la salvación. Cuando les anunciamos la buena noticia, ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pablo estaba enseñando a los de Tesalonicenses que ellos son salvos, que la salvación empieza y termina con Dios, pero también que Dios les ama tanto que quieren que compartan de ella, de lo que se les fue dado. O sea, en la Biblia dice que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, y eso es una gran bendición, y quiere que nosotros compartamos esa bendición con otros. Dios desde el principio nos había hecho salvos para darnos la oportunidad de compartir el evangelio. Él cree en ti y te eligió para darte esa gran comisión. En Romanos 1:5 dice: yo, Pablo, esclavo de Jesús y elegido por Dios. No voy a leerlo todo como tal, lo pueden leer en su casa, nada más voy a leer las palabras claves. Y lo toman de manera personal. Son elegidos por Dios para la buena noticia que se trata de su Hijo, porque quedó demostrado que fue resucitado de entre los muertos mediante el poder. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y nos ha dado a todos el privilegio y la autoridad para anunciar por todas partes lo que Dios ha hecho a fin de que crean. Dios nos ha elegido para anunciar el evangelio a todos. No dice el que tiene el don el líder, el que sirve allá, no, todas las personas Dios nos llamó para compartir el evangelio. Y algo que Dios me decía es: no hay nada que pueda traer más satisfacción a tu vida que hacer aquello para lo cual fuiste llamado a hacer, anunciar el mensaje feliz de salvación. Te aseguro que si tú tienes un día pésimo, pero ese día tú decides darte la oportunidad de compartir el evangelio, tu vida va a ser transformada. Una, porque se nos va a quitar el egoísmo. Lo he hecho por experiencia propia. Ese momento en que estás pensando nomás en ti, pero cuando como el evangelio es poder, cuando tú abres tu boca para dar un mensaje a otra persona de salvación, el ver lo que sucede, te vas a sentir plena. Va a llegar a un punto que dices: no necesito nada, esto es todo lo que yo necesito. Y pues el Romanos 1:16 dice pues, que no nos avergoncemos del evangelio porque es poder, ¿no? La tercera pregunta es: ¿qué necesitamos para compartir el evangelio? Esa es la pregunta que yo me hice tanto cuando recién llegué a la iglesia. O sea, yo decía, pues ¿qué necesito? A lo mejor necesito tener muchísimo tiempo en la iglesia, muchos años, tener una edad más grande. Yo llegué a la iglesia a los 18.
No me pregunten cuántos años tengo, ¿no? Pero dije, o sea, yo veía a las personas, es que él comparte porque pues él ya es un erudito en la palabra y pues tiene que ser. Pues aquí lo único que necesitas, número uno, es creer en Jesús. Para compartir el evangelio necesitas creer. Nosotros hablamos lo que creemos. Entonces necesitas, si estás creyendo tú en Jesús, es lo único que tienes que hacer. Habla lo que crees. En la Biblia dice, 1 Corintios 13:15 dice: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó del Señor, también nos resucitará a nosotros, que ese es el mensaje, ¿no? La otra cosa que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y llenar nuestro corazón de amor. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. La única manera para conocer el corazón de Dios es a través de su palabra. Ahí viene quién es Él, que es un Dios de amor, viene qué es lo que quiere que hagamos, viene todo escrito ahí, lo que Él realmente, lo que Él ama. Y esos son las personas, porque Dios lo que ama son las personas. Dios lo que quiere es que las personas sean salvas y sean sanas. Leyendo la palabra es una luz que se va a implantar en tu corazón y te va a producir ese mismo amor. Vas a estar conectado con Dios. Cuando, no sé si les pasa que, por ejemplo, pasas tanto tiempo con una persona y te haces a ella. Cuando tú pasas más tiempo leyendo la palabra, te vas a hacer más conforme al corazón de Dios y vas a hacer para lo cual te fue llamado a hacer y lo que Él quiere que hagas. El único amor perfecto lo encontramos en Dios. No lo encontramos en el marido, en los hijos, en lo que nos den en la sociedad, que es amor. Realmente no, pues, o sea, son muestras de amor, no, pero no es el amor perfecto. Mi esposo se equivoca y yo también la riego, o sea, ese no es amor perfecto. El amor de Dios cubre las imperfecciones de Él y las mías, pero el perfecto amor solo lo produce Dios. No tiene un principio y no tiene un fin. No es limitado por tus errores. Si algo a mí me encanta de saber del amor de Dios es que Él, por más que te equivoques o la riegues, Él te sigue amando y te sigue viendo igual. No cambia su perspectiva hacia ti. Él nos ama a tal grado que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Fíjense cuánto nos ama Dios, que mandó a su único Hijo a morir en la cruz para traer salvación a nosotros, para llenarnos de ese amor. Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Este acto de amor explica lo que Dios es capaz de darnos: vida eterna, cuidar de nosotros, sustentarnos, sanarnos, darnos la paz que este mundo no nos da. Porque la paz la buscamos de 1000 formas, pero solamente la vamos a encontrar en Él. A medida que conocemos la Escritura y comprendemos el sacrificio de amor de Jesús que pagó en la cruz, somos llamados a mostrarle a otros quién es Dios por medio de actos de amor. Si no podemos amar a los demás, no podemos ser semejantes a Cristo. Es imposible que tú vayas a la palabra de Dios y el corazón de Dios no se impregne y tú no compartas a los demás. O sea, sucede. Y Dios quiere depositar ese verdadero amor en nosotros para que las personas crean que Dios es real, porque eso solamente lo produce. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, van a ver las características de lo que es el amor de Dios. Ese amor no lo tenemos los seres humanos, lo produce solamente Dios, pero Él mismo hace que nosotros se impregne para que los demás puedan verlo a Él y seamos personas que compartamos el evangelio con hechos, que las personas vean algo diferente en nuestras vidas. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa clase de amor la va a producir Dios en ti conforme tú cada día más le busques, y vas a ser un canal de bendición a otros, porque es lo que van a ver en ti, lo van a empezar a anhelar. Otra es: comparte tu testimonio. El compartir nuestro testimonio no necesitas tener, hace ratito lo decía, mucho tiempo en la iglesia. No necesitas ser un líder ni el más elocuente para hablar. Nuestro pastor, si algo que nos dice mucho en la escuela de crecimiento, los videos, los invito a que se metan, es: tú eres experto en tu propia historia. O sea, nadie va a saber más mi historia, o sea, mi esposo no va a saber más mi historia que yo misma. Entonces tú nada más comparte de forma natural lo que Dios ha hecho en ti, y Dios va a usar tu vida para las demás personas.
El poder persuasivo de evangelizar yace en la historia, yace en Jesús, no en el narrador. Tú nada más hablas, Dios se va a encargar de todo lo demás. Muchas personas, te vas a sorprender que cuando tú hablas y compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, algo va a conectar con esa persona. Tal vez no del tono, pero cuando tú compartes, ahí va a haber una conexión y esa persona va a encontrar una esperanza a través de tu vida. Por eso necesitamos contar nuestro testimonio y enfocarnos en lo que Jesús hizo en nosotros, para que así como Él hizo algo en nuestras vidas, pueda hacerlo en la vida de los demás. 1 Corintios 1:17 dice: Cristo pues no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas. Está hablando aquí Pablo. No lo voy a leer todo, nada más me voy a decir: sabemos que es el poder mismo de Dios. Cuando Pablo está diciendo que no lo envió a bautizar, sino a predicar, no está devaluando la importancia del bautismo, pero está diciendo: yo no lo puedo hacer todo y mi función es ir a compartir. Tal vez no nos mandaron a nosotros a bautizar personas, nuestros pastores lo hacen, pero sí Dios nos manda a compartir el evangelio a todos. La otra es: confía que Dios hará la obra. Después de que tú crees en Jesús, después de que tú te metes con Él y el mismo amor te es revelado, compartes su testimonio, tú confía que cuando tú le vas a hablar a una persona, la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Nuestro plan, nosotros no tenemos el poder de convertirlo. Esa función es del Espíritu Santo, no es nuestra. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado y el único que lo va a hacer. Muchas veces me percataba en el pasado que yo quería a las personas convencerlas de la palabra de Dios y traerlas a la fuerza, y obviamente Dios me cambió. Tengo que cambiar de estrategias, ¿no?, para hacerlo, pero caí en el error de quitarle esa función al Espíritu Santo. Y no, o sea, tú habla y el Espíritu Santo se va a encargar. Y una vez Dios me dijo: tú habla, que cuando a ti te hablaron, el que se encargó de hacer la obra en ti fui yo, no fue la otra persona, no fue tu mamá. Y ya me empezó a decir no. Dije: es cierto. Y si lo hizo en mí, pues lo puede hacer en quien sea, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él pone ese querer como el hacer en las personas. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que provee, el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, o sea, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Pero aquí les voy a decir una noticia: Él no necesita venir el Espíritu Santo, porque Él ya está aquí. Entonces tú nada más habla y Él se va a encargar de esa función, de traer convicción y de traer los corazones a Jesús. La otra es, el otro punto es: sé creativo e invierte. Usa todos tus dones, habilidades, talentos y recursos, no solo para edificar la iglesia, que tenemos que hacerlo, no les digo no lo hagan, es algo que se tiene que hacer, pero también úsalos para ir por las personas a compartirles de Jesús. Jesús lo dio todo, dio su tiempo, sus recursos, usó sus dones, su divinidad y su posición de rey, dio su vida por amor a la humanidad. ¿Cómo es un ejemplo de creatividad o de buscar? Miren, yo había dejado de evangelizar en mi trabajo, la verdad, y empecé a hacerlo nuevamente en enero. Dije: no me voy a detener. Dije yo, me acordaba mucho, hay una película, no recuerdo, Desmond II, basada en una historia real, ¿no? Era un soldado que nunca usó armas, pero le decía: quiero ir por uno más, quiero ir por uno más. Y había traído tanto eso, y yo decía: ok, Dios, voy por uno más. ¿Y qué hago? Bueno, en mi trabajo, la verdad, antes éramos bien aguafiestas porque no festejábamos los cumpleaños. Dije: vamos a empezar a festejar los cumpleaños con decoración. No es lo mío, pero el intento le hago, pues, la verdad, ya que decoro, que el día del amor y la amistad, que les compré un bollito y le puse ahí un versículo a todos. Dios te va dando, miren, creatividad y gracia para las personas. Hay 1000 formas de hacerlo, nada más pídele a Dios. Si me dio gracia para vender y convencer a las personas, ¿ustedes creen que iba a ser eso algo imposible para hablarles de Dios? Claro que no. Y lo mejor es que cuando tú quieres hablarles de Dios a alguien, se va a despertar una creatividad diferente. Pero, ¿por qué? Porque Dios quiere que esa persona conozca y quiere que seas tú el instrumento para ello. Algo diferente va a suceder, y cuando tú empiezas a invertir en esa persona, realmente se va a sorprender, porque no estamos acostumbrados a que nos den, y a veces que sean las cosas gratis. Si se fijan, ¿no han escuchado que dicen solamente la salvación es gratis? Y pues sí es cierto, pero Dios, cuando nosotros conocemos de Dios y buscamos, Él nos da a nosotros para poder darle a los demás también, y que eso sea como una muestra de amor hacia sus vidas.
Muchas veces hablamos y les hablamos de Dios y queremos que la Biblia se la sepan. Miren, la Biblia dice esto, cuando lo único que ellos quieren es que tengas una atención con sus vidas. Cuando lo único que quieren es que a lo mejor los escuches, o que si están mal ores por ellos, o que les, no sé, que les piches una cena o algo, o sea, algo. Entonces es un buen momento para invertir. En la Biblia, en 1 Corintios 12, viene todos los dones, bueno, no todos, no, pero viene una parte de las diferentes clases de dones espirituales, siendo el mismo Espíritu el que las da, porque los dones son del Espíritu Santo y Él los reparte conforme a su multiforme gracia y a cada uno le da uno. Dice en la Biblia que mínimamente uno se nos es dado. Todos tenemos un don, igual que son los mismos, son herramientas. ¿Por qué Dios nos los da? Para que sean esa herramienta y canal para bendecir a alguien más y que esa persona se vaya sensibilizando. Es como, por ejemplo, nosotros en la iglesia. La verdad, la iglesia a mí me sorprende porque hacemos todo por los nuevos. Se hace todo por los nuevos. Se les regala cosas desde la entrada, que un café, y siempre se está viendo qué hacer para darles, para que esas personas bajen la guardia, así casi de que para que se sientan recibidos, para que ellos se sientan amados y poderles, pues, cuando vengan aquí reciban ese mensaje, porque el fin de ello es que ellos vean que Dios es un Dios de amor, que les ama, que les importa y que están aquí porque Él los trajo, pero para que se sientan plenos y puedan ver que sus vidas son transformadas como la nuestra lo ha sido. Hacemos todo por las personas y Dios, o sea, si Jesús lo hizo todo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Realmente creo que es un tiempo en el que la semilla que quede regada en una persona va a dar una gran cosecha. Yo lo he visto últimamente. Les decía a mi esposo, les he compartido, muchos años le compartí a mis amigos de la Universidad de Dios, y pues yo sé que esa semilla había quedado. Últimamente me han estado hablando y dije yo, gracias a Dios, y entendí, Dios me mostraba algo, este es el tiempo. Es como que agarra, es un momento de cosecha, y yo creo que es un momento que si ustedes empiezan a abrir sus bocas para compartirlo de mil formas. No sé, me acordé cuando la pastora María decía que ella le pagaba a su hijo para que fuera a la iglesia. Usen cualquier cosa. Dios, o sea, realmente vale la pena por una persona. Dice, todo don, talento o creatividad que te sea dado, si no es usado para compartir el evangelio y que Dios sea glorificado, traerá insatisfacción a tu vida. Si todo lo que tienes no lo usas para Dios, te vas a sentir vacío. Eso a mí me ha pasado. Y por otras personas que he escuchado es igual, porque nacimos con el propósito de hablar del reino y jamás eso va a traer más satisfacción a tu vida que irte a un viaje. No se imaginan, disfruté obviamente el viaje en diciembre con mi esposo y mi familia, pero cuando hablas de Dios hacia una persona y ves que algo sucede, que ves que esa persona es tocada, que ves que dices, es que quiero, y que porque algo está pasando en su vida y sabes que hay una transformación y estás dando eternidad, tiene sentido tus días, tiene sentido el por qué estás aquí, y dices, si estoy vivo es por ese propósito. Si estás vivo es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Cuando usas lo que Dios te está dando para hablarle a las personas y despiertas la creatividad. Necesitamos dejar de pensar menos en nosotros y aprender a escuchar más la voz de Dios para dar a los demás de lo que Él nos ha dado. La otra opción, que no se me caiga el iPad porque no es mía y si no me la van a cobrar. Gracias amigos por prestármela. Número 6 en esta parte dice, no tengas miedo a predicar la palabra de Dios. Debemos hablar la palabra de Dios en tiempo y a destiempo, sin miedo de sufrir por Dios, ya sea porque las personas no quieran oír, te rechacen, te critiquen, te señalen tus errores, tus defectos. Ay, sí, ahora sí tú estás predicándome como si fueras la persona perfecta. O sea, siempre va a haber comentarios, unos para bien, otros para mal, pero enfócate en esto. Pensemos que cada persona que le estás hablando de la palabra de Dios, estás dejando una semilla que dará una gran cosecha. Das esperanza de vida, que es salvación, la oportunidad de que sean salvas, no solamente de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales y del corazón. También de que sus vacíos sean quitados y llenos del perfecto amor que te hace sentir pleno. Les das identidad y les muestras que no están solos y sus cargas son quitadas. Eso debes de pensar, eso que sea tu motivación. Cuando abres tu boca, que es para mostrar un propósito eterno en su vida, no lo estás haciendo por una persona, lo estás haciendo para una familia entera.
porque Dios no cambia solo una persona, Dios cambia familias. Puede existir una transformación inmediata o bien la semilla, puede que tal vez no en el momento de una cosecha, pero va a suceder. Tú confía en eso. En 2 de Timoteo dice 4 del 1 al 5, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando vengan para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. ¿Qué dice? Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Me he dado cuenta que yo a veces soy tan imprudente y digo, pues voy a ser imprudente en la palabra, pues ¿qué más gano? O sea, más vale dejar algo bueno de Dios que algo que realmente pueda contaminarles, ¿no? Entonces seamos imprudentes en la palabra de Dios. Algo se queda, les aseguro. Así se burlen de ti, va a llegar un momento que te van a buscar. Créanme, anímense y van a ver. A las pruebas me remito. Me voy a ir hasta el último versículo. Dice, tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. El compartir es un ministerio que Dios nos ha dado a todos. Para Timoteo, compartir el evangelio fue algo importante porque la vida de, gracias a que él llegó gracias a que otros hablaron. Yo estoy aquí, mi familia está aquí gracias a que alguien me habló, a que un valiente se levantó y abrió su boca. Yo creo que Dios quiere que seamos personas valientes, que compartamos esa palabra que puede transformar vidas y que dejemos un poco lo que nos está quitando a veces hasta el sueño y que no va a traer satisfacción por querer alcanzar algo más, por querer a lo mejor viajar o que una casa o que un carro o algo, pero realmente eso no va a traer plenitud. En tus manos Dios te está dando la oportunidad y en tu boca el poder para que las personas sean salvas y que tú veas vidas transformadas. Cuando dice la palabra predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se nos ha dado a la iglesia. Mantengámonos preparados y animados y sensibles a las oportunidades que se nos da. Siempre hay una oportunidad, pero depende de ti si la tomas o no para compartir, porque siempre hay, la verdad. A tiempo y fuera de tiempo significa estar listo para Dios en cualquier situación, sea conveniente o no. Debemos aprovechar cada oportunidad. El fin de semana, la verdad, me siguió pegando mucho la prédica del pastor, porque obviamente Dios ya desde enero me estaba diciendo que mi corazón estaba endurecido al fijar mis ojos aquí en la tierra y en lo terrenal, en lugar de mirar con eternidad y compartir el evangelio. Y cuando Dios me decía anteriormente, pues es que obviamente estaba haciéndome dura e insensible al dolor de las personas, a lo que estaban viviendo por estar enfrascada en mí misma. En ese momento, en la prédica del domingo, ese día yo iba a ir al trabajo en la tarde, en la tarde-noche dije, ay, voy a ir, y de una empecé a sentir, bueno, ay, qué flojera, mejor no voy a ir y ya me voy a la casa. Y mi esposo, no vayas, mejor vete a la casa y ya vas el lunes o así. Y dije, no, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Empecé a sentir una necesidad de ir, quién sabe por qué. En el momento no entendía. Voy rumbo al trabajo y Dios me pone así en mi mente de, cómprale unos tacos al guardia. Y yo, ay, Señor, el guardia con el que me llevo, pues yo creo que ni va a estar, a lo mejor va a estar otro. Pero dije yo, bueno, voy a ser obediente a esa voz. Compré los tacos. Llegué y se los di al guardia. Bueno, lo veo, ¿no? Lo primero que veo. Y ya me ve, me abre y me ve y me dice, licenciada, ¿vino en la noche? Sí. Le digo, oiga, aquí le traigo estos tacos. Le dije, Dios puso en mi corazón dárselo. Cuando yo le dije eso, se soltó llorando como un bebé. Es un señor mayor. Y yo, la verdad, lo único que hice fue abrazarlo. Lo abracé como si fuera mi abuelito, así lo abracé. Espero no me escuche. No es un abuelo, ¿no? Pero realmente lo abracé con tanto cariño y era como un bebé llorando y llorando y llorando. Y me decía, ¿me creerá que solamente traigo un café en todo el día? Y yo le decía a Dios, Dios, por favor, tengo hambre, mándame algo. Y ya pasaba una gente, ya pasaba otra y nada, dice, pero yo veo que usted es la respuesta. Y yo ahí pues me solté más llorando y yo, ay, sí. O sea, le decía, vea, realmente le dije, no soy yo, mire, en mí no hay nada bueno, pero Dios escuchó su oración. En la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Él no se queda con nada y creo que Dios quiere ser muy palpable y visible en su vida y que Él es más real de lo que usted cree. Y ahí pues se soltó más llorar. Miren, yo creo que duramos media hora llorando los dos juntos. No me importó que estaban grabándonos porque hay cámaras. Dije, si me graban, ay, qué bueno, la reciban todos el amor de Dios. Pero realmente dije, eso es lo que necesitamos hacer. Ese día fue lo mejor que me pasó. Ese día me sentí más pleno que cuando me fui de viaje. O sea, dije yo, realmente para esto nací.
Y para eso hemos nacido, para ser canales de bendición a otros. Y luego, esperen, eso no fue todo. Lo que más me emocionó es que me dijo: usted es de una iglesia, ¿verdad? Me dijo. Y yo, sí, ¿cómo sabe? Y yo, sí. Y me dijo, sí, con razón, dice, con razón, son diferentes, dice. Y luego con su hijo me dijo, porque mi hijo me enseña lo que tengo que hacer en el trabajo. Él a todo mundo llega y saluda, le regala galletas, los invita a la casa. Una vez le dijo a un guardia que Dios le amaba, y yo así como, me pone el ejemplo, pues. Y me dijo, ¿sabe qué? Quiero ir a una iglesia, la voy a acompañar. Y yo le dije, amén, le dije. Y me dijo, nada más voy a checar mis horarios. Le dije, mire, le dije, yo no sé dónde viva, le digo, pero mi esposo y yo vamos a ir por usted el día que usted me diga que quiere ir, adelante, yo ahí voy a estar. Y yo sé que él va a estar aquí, así que luego se los voy a presentar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo hubiera hecho caso a mi cansancio, a la flojera, me hubiera perdido el privilegio de ver la vida de ese señor. Me hubiera perdido la oportunidad no solo de compartirle, sino que él pudiera ver un reflejo de Dios a través de mí. Y se lo comparto no para gloriarme ni nada, sino para que se motiven a hacer lo que tenemos que hacer en Dios, pues. Ya voy a terminar, se los prometo. Conclusión. Dios quiere que tengamos un corazón imparable e indetenible como el de Jesús, quien dio hasta su última gota de sangre en la cruz por amor a las personas a fin de que tengan salvación. Seamos portadores de buenas noticias del Evangelio. Un mensaje que trae esperanza, sanidad, libertad, restauración, identidad, vida eterna, amor, gozo, paz, etc, 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 ¿no? Para que las personas puedan experimentar una verdadera plenitud en Jesús, aún en medio de las circunstancias difíciles. Porque no les vamos a vender un mensaje de que todo va a ser perfecto, realmente no, pero sí un mensaje de que nunca se van a sentir solos y que va a haber alguien ahí para ayudarles en su debilidad y en sus problemas. Sabrán que Jesús está con ellos, que les ama, que no los abandona, que los fortalece en su debilidad y les va a ayudar en su necesidad. Amemos lo que Dios ama, las personas. Aunque no estemos en una guerra a diferencia de otros países, vivimos en una ciudad donde hay violencia, donde podemos ver personas desde temprana edad con ansiedad, pensamientos de suicidio, estrés, enfermos, heridos con problemas de adicciones, problemas familiares, entre muchas otras cosas más, a las cuales podemos darles esperanza de vida mostrándoles a Jesús, con nuestras acciones de amor, usando nuestra creatividad y abriendo nuestra boca. Recuerda que predicar el evangelio es poder y un privilegio. Vayamos cada día mínimamente por una persona. Te aseguro que será la mayor satisfacción que tendrás al ver vidas transformadas. Diariamente necesitamos dar las noticias, las buenas noticias, y pidámosles a Dios que llene nuestro corazón de amor para hacerlo, para poderlo transmitirnos y que las personas se sientan amadas. Que nosotros podamos ser ese canal de Jesús de amor hacia ellos, que puedan ver en nosotros el amor de Jesús y digan, yo quiero eso. Y eso es todo, amigos. Creo que la palabra que hemos recibido todo el año, Dios quiere que ya empecemos a caminar sobre ella. O sea, no solamente vayamos a conocer la Biblia y no solamente queramos nosotros, o sea, es más Jesús, más Biblia, que nos quedemos ahí, sino que vayamos a dar eternidad a las personas. O sea, es compartir la palabra. Este es un buen tiempo, creámoslo. Realmente yo decía, ¿qué podemos hacer para que las personas nos motivemos para traer más a alguien a la iglesia? Porque la verdad, cuando no traemos a alguien o no les compartimos, estamos desaprovechando una gran oportunidad de salvación. Leía una estadística de La Vanguardia que decía que cada vez va más en aumento los niños y adolescentes que están tomando antidepresivos. Es más, cada vez más y más, y va a ir así hasta que nosotros nos vayamos y nos paremos con valor y amor en Dios, hablándoles del amor de Dios, lo que puede hacer para que sus vidas sean transformadas. De nosotros corre la responsabilidad de hablarles a esas personas, porque realmente eso es una responsabilidad, pero nunca olviden que también es el mayor privilegio que Dios nos está dando, porque para eso te escogió. Antes de que, miren, yo creo que en el Congreso de Ruido recibimos muchas palabras, profecías, y creo que muchas palabras de anhelos de nuestro corazón que se van a cumplir, sí, pero que no sea el anhelo más grande recibir una palabra que el cumplimiento de una palabra, de una profecía, que es lo que Dios quiere que haga en nuestra vida. Porque aunque se cumpla la profecía, tal vez, por ejemplo en mi caso, del anhelo de otro hijo que Dios me dijo que lo iba a tener, va a traer muchísima mayor plenitud seguir cumpliendo para lo cual yo nací a hacer.
Entonces caminemos sobre eso. Vayamos por alguien más. Créeme, o sea, ahí vas a encontrar la plenitud de tu vida. Si tú te sientes vacío, siente que no puedes más, deja de pensar en ti, ve por alguien más, escucha a alguien. Algo va a suceder en ti y también va a suceder en el corazón de las personas. ¿Sale? ¿Qué les parece si oramos? Oramos todos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Es un privilegio estar todos juntos como familia en la Iglesia Vida, porque eso es lo que somos, una familia. Este día que has puesto en nuestros corazones esta palabra de tener un corazón imparable e indetenible, que quede impregnada en nosotros. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, quien nada te detuvo, ni un obstáculo, que nada nos detenga para dar vida y esperanza a las personas. Ayúdanos a que cada día la palabra nos enamore y nos seduzca, pero también nos capacite para ir por alguien más. Quita el egoísmo en nuestras vidas, quita todo lo que nos está inclusive a veces robando la paz y no nos damos cuenta, para enfocarnos en las personas, para hablarles de ti. Espíritu Santo, te pido que traigas convicción a nosotros de lo ¿cuál es el propósito que estamos aquí en la tierra? El principal propósito, que es compartir tu palabra a toda persona. Pon en nosotros carga por las personas. Ayúdanos a caminar y a dar esa palabra de vida en amor. Que podamos ser creativos, que podamos ir a ti, que no tengamos miedo al hablar o al qué dirán. De todas maneras, las personas a veces hablan, pero qué mejor que estar hablando de algo que está sucediendo y que podamos ver el fruto de eso en nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de tu amor. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer, porque este es un tiempo donde hay un momento para sembrar y habrá una gran cosecha. Que podamos ser sensibles a esa voz de compartir el evangelio, de dar ese mensaje feliz, y que nos gocemos cada día en tu palabra y en el ver cómo las personas van cambiando, cómo el ver que tú vas llenando su corazón, cómo el ver que las noticias que salgan en la televisión o en la radio no digan que hay más violencia o más problemas, sino que digan que las vidas son transformadas y que algo impresionante está pasando en nuestra ciudad, porque tú eres quien lo hace. Espíritu Santo, tú quien traerá convicción. Al final, hagamos un trabajo en equipo, que nosotros hablemos, que no callemos en cualquiera que sea la circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Antes de irnos, si tú estás aquí por primera vez, hay una decisión que determina tu eternidad. Cuando llegues al cielo, o cuando partas de esta vida, porque no eres eterno, y cuando estés en la eternidad, no te preguntarán qué tantas cosas buenas hiciste. Tampoco te preguntarán cuántos pecados cometiste. La pregunta importante que determinará tu eternidad es: ¿qué hiciste cuando alguien te habló la noticia de que hay un regalo para ti gracias a la obra de Jesús? La Biblia dice que la salvación la recibimos cuando creemos en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En el cielo habrá pecadores y en el infierno habrá pecadores. En el infierno habrá pecadores muy pecadores y pecadores no tan pecadores. En el cielo habrá pecadores muy pecadores y no tan pecadores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que los pecadores que están allá un día tomaron la decisión de entregar su vida a Jesús, de decir: creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. ¿Dicen amén? Entonces, hoy queremos hacer esta oración. Hoy queremos invitarte, si tú hoy nos visitas por primera vez, aparecerá ahora mismo una oración en la pantalla. Y siempre hacemos esta oración porque es tu oportunidad. Escucha esto. Escucha. Esta es una decisión de invitar a Jesús. Es una decisión personal. Dios está aquí y Él quiere entrar a tu corazón. Y si quieres hacer esta oración, lo vamos a hacer todos juntos. La Biblia dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación.
O sea, tienes que hacer la oración con todo tu corazón y abrir tu boca. No tienes que gritar, pero te invito a que hagas esta oración. ¿Están listos? No les oí. ¿Están listos? Ok, lo hacemos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios.